ciudad en vivo. Bueno, saludos, aquí estamos nueva vez en este inicio de semana, La Ciudad en Vivo, ahora por Telecontacto, en las noches, Galaxia TV, Canal 42. Estamos también en Mega TV, Mao Valverde Esperanza, toda esa línea por ahí estamos en este circuito de canales y de emociones que se llama Medio del Norte. Este es el espacio La Ciudad en Vivo, a esta hora en vivo. Yo soy Luciano Hinoa y mi amigo y hermano Carmelo Martínez, que ya está con nosotros. Saludos al pueblo dominicano. De verdad que me decía un amigo, Luciano, en el día de hoy, sí, que amanecimos con una nueva república. Yo le decía, pero ¿cómo así con una nueva república? Y decía él que sí, porque era una manera de decir que se había cambiado el gobierno, vamos a decir en términos generales. Así que felicidades a todos y a todas aquellas personas que votaron y votamos por el PRM, por el cambio. No porque quizás mucha gente no votó porque era del PRM, porque era de ese partido, sino porque quería un cambio ya. Así es. Y estaba cansado y ya para darle paso a Luciano en un análisis que tiene, la gente ya estaba cansado de muchas cosas que estaban pasando en el gobierno, de situaciones cuando Leonel, que es parte de ese PLD, dijo que los engreídos del palacio era para afuera que iban. Mucho desacato al final también del PLD con situaciones que se dieron con el propio candidato. Y en verdad que el país tiene una esperanza nueva. Así y en esto son dos situaciones, unos que pierden, muchos de ellos no van a perder el empleo. De hecho, Luis Abinader dijo que se va a hacer un gobierno concertado, compartido, que el que está haciendo su trabajo no tiene que temer, pero hay puestos de direcciones que sí son permitidos terminar los contratos para nombrar los directores y directivos y funcionarios que van a trabajar con el PRM. Luciano, pasamos a usted para que haga su análisis. Así es. Mire, ya todo es sabido. En el noche de anoche, ya Gonzalo Castillo, primero lo hizo Leonel Fernández, felicitó, dando como un hecho que Luis Abinader había ganado las elecciones. Aunque la Junta no lo ha proclamado, pero con ese porcentaje ya eso es irreversible y por consiguiente se entiende ya que Luis Abinader es el ganador de las elecciones presidenciales del 2020. Miren, tiene un poquito de audio ahí eso, Pachi. Bueno, baja aquí entonces. Miren, yo decía, Carmelo y amigo televidente, yo voy a dar mi versión, Carmelo dará la de él, el por qué el PLD perdió las elecciones con 4 puntitos. El PLD perdió 4 puntos básicos que dieron al traste perder estas elecciones. Primero, Carmelo y amigo televidente, el PLD perdió las calles, el voto de las calles. ¿Ustedes saben cuál fue el primer clavito en el zapato del PLD? La Marcha Verde. Ese fue el primer clavito en el zapato. Si la Marcha Verde no hubiese salido 2 años atrás y hubiese salido ahora, reciente, el desastre hubiese sido más grande para el PLD. Ese fue el primer clavito en el zapato que el PLD enfrentó con la Marcha Verde. Las calles. Esa es la calle, ese es el pueblo. No le hicieron caso. Pensaron que eran dioses, engreídos, que eso no le hacía nada. Luego de eso, para seguir demostrando lo que perdió en las calles, vino el cacerolazo. Los jóvenes frente a la Plaza de la Bandera. Esa es la calle. Perdieron la juventud. Señores, para hacer una convocatoria, por ejemplo, en el monumento, como está convocado a las 4 de la tarde, que hay una actividad del PRM, ya es por aquí, por el WhatsApp, por Instagram, y es la juventud. Ya eso le mandó una invitación física de cartón. Eso se acabó. Para usted concentrar fácilmente 1000 o 2000 gente en un sitio, ya eso se convoca por las redes.
¿Y quiénes son las redes? La juventud. Por lo tanto, con esa marcha, con esa concentración de los cacerolazos que hasta el propio presidente le dieron cacerolazo, perdieron las calles y perdió la juventud de la calle. Perdieron el sentido de la calle. Perdieron ese voto. Primero la marcha verde, luego los cacerolazos y no le hicieron caso. Los estrategas del PLD como que creían que eso no hacía nada, que el PLD era invencible, que era invencible. Segundo, de lo que perdieron la percepción, Camelo, en la gente. Perdieron la percepción. Ya la gente no le tenía miedo al PLD, que era un país, que era un partido poderoso. Ya la gente no creía en el PLD. Perdieron la percepción de la seriedad del PLD de Juan Bosch. Recuerden aquella percepción del ministro de Interior y Policía. La calle acabándose, la gente atacando. Que eso es la percepción de la gente. Ya era tarde. Perdieron la percepción, que fue lo segundo que perdieron. Tercero, perdieron la clase media, Carmelo. Perdieron la clase media. Lo de abajo. Y usted se recuerda que yo decía aquí en el programa, le vamos a coger la pundita y no somos reformistas. Le cogemos lo que dan y no votamos por Guzmán. Esa fue la gente que sacó a Balaguer y a Guzmán, la clase media. Y el PLD perdió la clase media. Señora, había un video en la campaña que el PLD entraba con camiones a dar de todo, pan, pollo, salami, y la gente le lo sacaba, váyanse, se van. Y los que no se lo cogían, y la bandera y las gorras, usted ve que la quemaban cuando salían de la marcha. Perdieron la clase media y tampoco le hicieron caso. Perdieron esa fracción de la clase media. Ellos creían que no. Y no le hicieron caso a eso. Eso fue lo tercero. Lo cuarto y último, Carmelo y amigos televidentes, que perdió el PLD, fueron las encuestas. Esas mismas encuestas que daban ganador a Danilo en el 12 y en el 16 eran buenas. En esa época eran las más serias, la Galo, la Greenberg, la Penn & Shaw y el Centro Económico del Cibao. Ah, no, esa encuesta lo daban ganador. Y el Centro Económico del Cibao trabaja con Luis y con Hipólito. Y más, sin embargo, Aguilera en el 2012 y en el 2016 daba a Danilo Medina ganador. La daba la Galo, la daba la Penn & Shaw y lo daba la Greenberg. En ese entonces, esas encuestas eran las más serias. Ahora no servían, la maquillaron. Y tampoco le hicieron caso a eso. ¿Qué resultó? Que las encuestas que daban a Danilo ganador, esas 4 encuestas que yo dije, en el 12 y en el 16, justamente Danilo ganó con ese porcentaje que daban las encuestas. Ahora, esas mismas encuestas que daban a Abinader ganador, igualito, la Galo le daba 53 y piquito. ¿Saben qué falló la Galo? En la colita de atrás. En el pico. Porque la Galo le daba 53 y algo. Y ahí como que la Galo, en la colita nada más, al igual que la Greenberg, al igual que la Penn & Shaw, salió, como decía mi abuela, pim pum. Igual que la encuesta daba ganador a Luis Abinader. Ellos dijeron que no, ahora no servía. Tampoco le hicieron caso a eso y perdieron la encuesta. 4 puntos básicos, según Luciano Hinojosa, a mi entender, que el PLD por eso perdió las elecciones. Perdió las calles, con la Marcha Verde y con la Plaza de la Bandera, perdió la percepción, atraco, robo, narcotráfico, y ellos creían que no iba a hacer nada. Perdieron la clase media, ese pueblo, el pueblo, y perdieron las encuestas. Esos fueron 4 puntos clave para ellos perder las elecciones al no hacerle caso. Bueno, agregando un poco más a esos 4 puntos que ha dado Luciano en lo que él considera que fueron los motivos por los cuales el PLD perdió. Miren, hay una situación. La gente se cansa de los mismos gobernadores y la historia de la humanidad ha estado plagada de revuelta, de que hay un rey que lo quitan, que ponen otro, que vienen revoluciones, que suben los trabajadores con el partido proletariado, el comunismo también. Y hay una cantidad de situaciones que se van, convulsiones sociales
que desde que usted ve cuando el hombre se organizó en sociedad, que Juan Jacobo Rousseau escribe esa obra, El Contrato Social, donde hace una especie de organización del Estado y la manera en que el Estado pone los ciudadanos a sus representantes y divide los diferentes poderes de la sociedad, entonces ha existido derrocamiento, dictadores, desgaste. Aquí uno de los dictadores que más tiempo duró fue Trujillo y al final la gente se cansó. Pero ¿qué pasó con el PLD, como dice Luciano? Con el PLD, lo primero es las diferencias internas de ellos, de no ponerse de acuerdo los grandes líderes de ese partido, que dicho sea de paso, aparte de ser grandes líderes dentro del PLD, pasaron a ser grandes líderes en la nación dominicana, que es el caso de Leonel Fernández y también de Danilo Medina, el presidente actual, que ya nombró la comisión de transición que deberá entregar. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Medina gobernó el primer periodo de gobierno, valga la redundancia, y el segundo periodo de gobierno de él, casi con los mismos ministros que tenía el presidente Leonel Fernández, porque él lo necesitaba para su proyecto reeleccionista que finalmente logró y que trajo mucho retraso en lo que es la democracia del país, al punto de que sembró la semilla de la división del Partido de la Liberación Dominicana. Segundo, el fraude que le hicieron a Leonel Fernández en la primaria con Gonzalo Castillo. Tercero, Danilo se equivocó cuando elige a Gonzalo. Lamentablemente Gonzalo fue un candidato que no prendió nunca y a pesar de no haber prendido, el PLD saca 37% de los votos. O sea, un candidato impopular, que originalmente era popular, pero como fue impuesto y se utilizó una supuesta encuesta, que el que tuviera más en las encuestas iba a ser de los 6 el que Danilo iba a elegir, pero claro, quien se estaba promocionando desde hace muchísimo tiempo era precisamente Gonzalo a través de obra pública. Entonces, Danilo impone y prepara el terreno para que Gonzalo, por encima de quien sea, fuera el candidato. Y precisamente tanto Danilo como Gonzalo enterraron al PLD las mismas caras. Temito Clemontá, señores, está desde los inicios del PLD, pero también está en todos los gobiernos del PLD. Pero lo mismo sucedió con Monchi Fadul, lo mismo sucedió con Francisco Javier, lo mismo sucedió con una cantidad de funcionarios que eran repetidos, continuos. Y usted se debe cansar, durar 16 años viendo, por ejemplo, al ministro de la Presidencia de la República, viendo al relacionador público, viendo las mismas gente. Pero no fue eso lo que le puso la tapa al pomo. Aparte de los cacerolazos, aparte de ese fraude que desacreditó totalmente a esa administración del PLD, al presidente de la República. Antes del fraude de Leonel, Danilo Medina contaba con una aceptación muy válida fuera de lo que era el PLD y tenía una intención de voto altísima. Pudo haber terminado como uno de los mejores presidentes de este país si no hubiese sido por la sed de poder que él y su grupo tenían. Señores, parecería como si el Estado Dominicano ya se había convertido en una herencia que le habían dejado los padres a estos que estaban ahí, al punto de que no solo se conformaban con ser ministro vitalicio, sino que también traían a sus hijos y lo apoyaban para que fueran diputados, para que fueran senadores, y todo eso sucedía utilizando precisamente los recursos del Estado Dominicano. Entonces ya se estaba convirtiendo en una especie de asunto heredado. Yo pongo a mi hija, pongo a mi esposa, pongo a mi hermana, que la cuota, no, pues le doy el chance a fulano, le doy el chance así. Y eso fue deteriorando, aparte, señores, de los actos de corrupción. Aparte de los actos de corrupción, las cosas que pasaron, la situación contra Marino Zapete que indignó a la sociedad dominicana totalmente.
un funcionario, Procurador General de la República, Jean Alain, que fue vitalicio, que descaradamente decía una cosa ahora y por el otro lado pasaba otra cosa. Entonces, el pueblo dominicano se cansó de la demagogia, de la corrupción, del desgaste que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana y finalmente, ya para ponerle y colocar la tapa al pomo, como dicen, en la salida de Leonel Fernández del PLD fue lo que finalmente terminó poniéndole el pie en el cuello al PLD. Leonel Fernández lanzó un discurso donde sacó trapito al sol, sacó trapos afuera para lavar la ropa afuera, y dentro de esas cosas estaban la apetencia de que si yo fui, que si yo me lancé, que si el presidente Medina es un indolente, que es una persona que por encima de lo que sea quería hacer, que si era un dictador, que si no lo era. Entonces al final Leonel Fernández decide irse del PLD y con la salida de Leonel Fernández del PLD también salió el PLD del poder. Yo recuerdo que a propósito Cueto había hecho una promesa, todavía estamos en el tiempo del programa, de que este lunes estaría con nosotros aquí en este programa, luego del triunfo, estaría compartiendo con nosotros. Todavía hay tiempo para que Cueto llegue al canal. Esta mañana lo llamé y hablé con él y me dijo, nos vemos esta tarde. Cueto es el presidente del PRM en la provincia de Santiago, ¿no verdad? También está Federico, que es el secretario, pero que quien quedó y quien hizo la promesa que está grabada fue Cueto. Todavía hay tiempo de que llegue Cueto si nos está viendo o alguien te está viendo. Entonces, recuerdo que Cueto en una de esas veces que ha venido a este programa, y ojalá que a pesar del cargo que pueda ocupar merecido, pueda seguir viniendo y compartiendo con nosotros, pues Cueto, cuando se le hizo la pregunta de si él entendía que la salida de Leonel Fernández había influido en el triunfo o iba a influir en el triunfo de Luis Abinader, admitió que claramente que sí, al punto, señores, que Leonel Fernández en el día de hoy felicitó por Twitter al presidente Luis Abinader, y Luis Abinader también le devuelve diciendo que se necesita para gobernar este país también la experiencia del presidente Leonel Fernández. No lo dijo con esa misma palabra, pero eso fue lo que le quiso dejar dicho. No lo humilló. No lo echó a un lado. Todo lo contrario, le tendió una rama de olivo. Exactamente. Porque reconoce que Leonel Fernández dentro del PLD, aún hubiese sido el penco el candidato y Leonel Fernández integrado a la campaña del PLD, era más difícil. Era mucho más difícil ganar una primera vuelta y probablemente ganar la presidencia de la República, como cómodamente la ganó el PRM con el candidato Luis Abinader. Ahora, finalmente, Luciano, para darle paso a usted, yo entiendo que Luis Abinader tiene un compromiso, mire, con sus hijas, con su familia, con su esposa, con los jóvenes dominicanos, con el pueblo dominicano. Luis Abinader tiene un discurso ayer, Luciano, y usted lo vio también, porque usted estaba ahí viéndola cuando Luis estuvo hablando y dando las gracias, que fue la primera locución que tuvo. Había un grupo de simpatizantes del PRM y de miembros que voceaban, es preso que lo queremos preso, lo queremos preso, lo queremos preso. Pero Luis no contestó a ninguna de esas consignas que le estaban lanzando, porque Luis sabe que no es verdad que puede partir de ligero ahora un gobierno que todavía el de él no ha empezado y que todavía las autoridades están ahí, que todavía hay mucho dolor. Luis tiene también que tender el ramo de olivo. Ahora, el que desfalcó al Estado Dominicano, el que se robó millones y millones de pesos, tarde o temprano tiene que responder, aunque no sea en los primeros 6 meses del gobierno de Luis, pero tendrá que responderle a la sociedad dominicana con una justicia independiente, como él mismo dijo que iba a nombrar un procurador fiscal independiente, y esa es una promesa de la que él hizo al pueblo dominicano.
Una de las razones, cuando yo hablaba, cuando usted decía que el PLD a la salida de Lionel se dividió a ciencia cierta. Luego de eso, en la semana pasada, hay un video por ahí donde el presidente Medina decía que partido dividido no gana elecciones. En una concentración lo decía. Era como crónica de una muerte anunciada. Partido dividido nunca ha ganado elecciones, decía Medina, presidente Medina. Miren, cuando yo digo que el PLD perdió las calles y perdió la percepción, cuando Hipólito Mejía fue candidato a la presidencia, se pegó una frase que era "llegó papá". Ese "llegó papá" fue mortal, vital para la victoria de Hipólito Mejía. Eso se pegó, se fue como una pandemia, una fiebre, todo el mundo le "llegó papá, llegó papá, llegó papá". El candidato del PLD, Gonzalo Castillo, le pusieron el mote del penco, y el mote del penco, y quizá yo no sea un gran mercadólogo, el mote del penco se pegó, pero fue en no favor a Gonzalo. O sea, el mote del penco se pegó, pero era para denigrarlo. Se pegó al revés. Todo el mundo le decía el penco, pero le decía burro. Y él ayudó a que este mote del penco, aunque se pegara, no le beneficiaba con el discurso que daba. Con el CONE, por ejemplo, que le hicieron una pregunta a él y él dijo, vamos, para que fulano conteste, porque no tiene argumento para contestar. Muy por el contrario, que la gente le puso Toyota a Luis Abinader y la gente no le hacía caso a eso no le hicieron caso, que Luis Abinader una Toyota. ¿Quién pegó eso? Más sin embargo, el logo, el tema, la frase de "se van", eso fue un fenómeno. Sí. Hasta merengue se le sacó. Y yo sé una cosa, si hace la premiación el Casandra, Se van. ahora mismo el Casandra o el Soberano, el merengue más pegado en este momento que está sonando, ese van. Entonces, por demás, grabado por un cantante de la oposición, que lo grabó Johnny Ventura. Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando el PLD perdió las calles, perdió la percepción, eso es lo que incluye todo eso que estoy diciendo ahora. Perdió todo eso, perdió la credibilidad, perdió la percepción. Y para rematar ahora, Carmelo, aparte de que el PLD se había dividido, el PRM en la última semana se vio coaccionado, se vio unido. Hay un video por ahí donde Hipólito Mejía dice, Luis Abinader será el próximo presidente, no tengo duda. Y mucha gente decía que Hipólito... Y lo apoyó abiertamente. Exacto, y mucha gente decía que era como un periquito que tenía el PRM por resolver con Hipólito. Y muchos, no, que Hipólito está por su lado, Hipólito era Danilo. Vino Hipólito y grabó ese video diciendo, pero ahí, ¿es ahí que lo dice? No, es una promoción. Vamos a ver lo que él dice ahí. Es una promoción, pero vamos a ver lo que dice. Vamos a ver, Jonás. Electoral se acogió a una disposición del Tribunal Superior Electoral para que los dominicanos que lleguen a las 5 de la tarde o antes, si no les dé tiempo a votar, pues sí puedan tener este derecho a pesar de... Muy atinado y una gran responsabilidad, porque no había ninguna razón para que no fuese así, pero bueno, estamos en República Dominicana. Don Hipólito, si el partido de oficialista gana las elecciones, ¿el PRM estaría dispuesto a aceptar los resultados? Siempre lo hemos aceptado, los que se lo han robado son nosotros. A mí me la robaron y que lo acepté. El mensaje que le quisiera enviar a la ciudadanía que va a ejercer su derecho en este día. Tranquilidad, respeto. Estamos haciendo un derecho democrático. Dice que somos un país democrático. ¿Sí? Yo he demostrado que soy un dirigente político democrático. ¿Sí? ¿Por qué no aprender de mí o de otros que lo han hecho? Ok. Esa era vieja, esa Así es locución de cierto. Hay un Hipólito. video por ahí, un video producido, donde Hipólito dice, Luis Abinader va a ganar. Estoy seguro que Luis Abinader va a ganar las elecciones. Lo que sería bueno ver si dijo algo Hipólito Exacto. ahora. Eso era después de las elecciones. Eso era un asunto por resolver. Ya eso se borró en la última fase De la todas campaña. maneras, Luciano. Aparte, Camila, para terminar la idea, también se decía que David Collado no estaba con Luis. Y en las últimas 2 semanas se vio a David integrado con Abinader. En una tarima que estaban solos. Cuando David decía, el que tenga miedo, busca un perro prieto. O sea, que las dos cosas que podían presentar al PRM dividido, ellos resolvieron de inmediato. De inmediato resolvieron los asesores.
Y para terminar y para demostrar una humildad de este hombre, una foto le mandé ahí a Jonás. El único candidato, Carmelo, miren, ¿usted sabe quién es? David Collado haciendo su fila. Él llegó y dijo, no, yo voy a hacer mi fila como un ciudadano común. Eso es una señal de humildad. Es un video, yo tomé un video. Y ahí hizo su fila, esperó. El único candidato, y Carolina también, que hizo su fila, esperó como un ciudadano común y corriente. Míralo ahí haciendo su fila, esperando, le pasaron un teléfono. Hizo su fila, fue David Collado, y eso es un símbolo, Carmelo, de humildad. Bueno, David Collado Luciano no iba como candidato en esta contienda, pero sí era el alcalde saliente, ya que tenía, vamos a decir, como Hipólito Mejía, que cuando llega a un sitio ya lo están esperando y está todo, sí. Y él decidió dispensar ese trato preferencial. Baja aquí, Jonás, ese trato preferencial, dispensar ese trato preferencial que se le da, ¿cierto? Y que yo no lo veo mal, porque en realidad después son figuras ya nacionales que han trascendido y que han servido al país, sí. Y bueno, y lo esperan. Cuando el penco, o mejor dicho, Gonzalo Castillo fue a votar, eso había un escándalo que ya los PLDistas entendían que habían ganado en ese momento, ¿no, verdad? Hasta un sonido había. Mira, uno de los funcionarios que más daño le hizo al PLD fue Jean Alain Rodríguez, pero fue un daño que puso sobre la llaga, puso la mano y el pie sobre la llaga, con esa situación de Marino Zapete y la vinculación que su hermana, casos que deben ser investigados, porque yo no estoy de acuerdo. Hay mucha gente que votó por el cambio, pero también votó por el cambio que iba a perseguir la corrupción, el desfalco del Estado Dominicano. Todavía en este periodo de tiempo hay muchos funcionarios, Luciano, que se atreven a seguir haciendo situaciones que impliquen de alguna manera un desvío de fondo. Hay muchas personas que quisieran dejar las arcas vacías. Todavía el PLD, al día de hoy, le quedan 1 mes y 10 días. Correcto. El traspaso de mando. Presidente Medina nombró, el 16 de agosto. El presidente Medina ya nombró la comisión de transición y le pidió a Luis que lo hiciera. Parece que está por entregar rápido. ¿Usted sabe qué pasa, Carmelo? Que quiere irse, venga, reciban que nos vamos. Cuando usted vende una casa y usted se va a mudar, o un vehículo, usted sabe qué pasa. Ya usted tiene el trato hecho, tiene control firmado de la casa de vehículo. Usted empieza a sacar lo que queda. Y hay unos papelitos que lo pueden implicar, usted lo quema, ¿verdad? Sí. ¿Usted la copió? ¿Usted recuerda una jipeta que lanzaron por el malecón? Una vez como un cambio de gobierno y había que entregar lo que es del Estado, señores. Señores, sí. Óigame un asunto. Esos vehículos, esas jipetas que le acomodaban a ustedes, si ustedes no prueban que la compraron y que son de su propiedad, sí, tienen que dejarla, no es que se la van a regalar. No. O sea, el que no compró un vehículo y andaba en la jipeta del Estado, tendrá que irse a pie para su casa. Tal es el caso, Carmelo, bueno, como ejemplo. A pie para su casa, que no se está regalando nada. Del síndico de Puerto Plata, creo. De Puerto Plata. Que le quitan la jipeta. Sí, claro. Eso no estaba mal. Lo mal estuvo... No, porque no hay que regalársela. No, lo mal estuvo cómo la gente del PRM, los que iban dentro de la jipeta, se manejaron. Pero ellos estaban haciendo lo correcto. Ese alcalde que salió, él tenía que entregar esa jipeta. Lógico que sí. Lo malo fue la forma. La forma. Vamos a la pausa y cuando regresemos más de esta ciudad en vivo. Sigue con nosotros. Somos la ciudad en vivo. La ciudad en vivo. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferenciar el sirviente y el predicado. Y yo, a ayudar a mis deberes, mientras que su hermano mayor y su jefe. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena? Para el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotet, es de profunda satisfacción ser parte
del esfuerzo sostenido del gobierno para asegurar a la niñez y a la adolescencia un presente que sirva de zapata a un futuro de bienestar individual y ciudadanía responsable. Los acuerdos que firmaremos en el día de hoy con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y con el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, tienen ambos el propósito de añadir logros a la política gubernamental mencionada. Gracias a esta alianza, desde CONANI, junto con el Infotep, ampliaremos las oportunidades para más de 800 adolescentes que se encuentran en asociaciones sin fines de lucro y en nuestros hogares de paso con atención residencial. Fortaleceremos las competencias de nuestros colaboradores y por consecuencia de los servicios que brindamos a la población en las áreas sociales y administrativas, dos pilares de nuestra gestión, pues nos basamos siempre en la mejora constante del personal y de la eficiencia de los recursos, así como de la debida transparencia. Estamos trabajando desde todos los frentes para detener la pandemia. Y una herramienta clave es el aislamiento de las personas positivas, aunque estén asintomáticas. Sabemos que algunos hogares no reúnen las condiciones para evitar el contagio. Por eso, hemos dispuesto 33 centros con más de 5.500 camas disponibles en todo el país. Tenemos a los pacientes separados por habitaciones, cada uno con mascarilla, cada uno con guante, baño privado. Todos esos pacientes están aislados, de forma que no pueden tener la carga viral de nadie. Aquí encontramos toallas, sábanas limpias y todas las condiciones necesarias, habitaciones muy acogedoras, con aire, la comida ha sido muy buena. Ya que a veces la gente habla lo que no es. Yo misma no sabía cómo era esto aquí, yo decía, Dios mío, pero yo por ahí no sé cómo es la cosa. Pero al yo llegar, todo está bien. Agradecido por la atención de los doctores, la atención de los muchachos que están aquí, que nos han ayudado en cada cosa que nosotros necesitamos. Juntos venceremos al coronavirus. Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Cuando trabajas, es porque sueñas en construir un futuro para ti, para tu familia. Cuando trabajas, es porque necesitas vivir. Pero cuando tus empleadores te fallan, todo por lo que trabajas se desvanece. Por eso estoy aquí, para ayudarte a que sigas adelante construyendo tu vida y tus sueños. Soy Víctor Carmelo Martínez, abogado fundador de la oficina Corpus Juris. Toda una vida dedicada a la defensa de los derechos de los trabajadores. Recuerda que las asesorías y orientaciones son gratis. Calle Santiago Rodríguez, esquina Inver, edificio 92, tercera planta. Con los teléfonos 809-971-0964, 809-247-3957 o consúltanos por WhatsApp al número 809-224-7826. En Cooperativa La Altagracia, desde nuestros inicios hemos ido caminando y creciendo junto a ti, retribuyendo la confianza depositada en nosotros a nuestro activo más importante, la gente. A través de plataformas sostenibles que suman al crecimiento personal y profesional de todos nuestros asociados. Invirtiendo y desarrollando programas que aportan al bienestar económico, social y educativo, que reafirman nuestro compromiso con la comunidad. Aportando de manera continua nuestro granito de arena para juntos construir un mejor porvenir para todos nuestros socios y las futuras generaciones. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Hola, me gustaría saber las medidas que están tomando aquí en este Aeropuerto Internacional de las Américas. Todavía estamos en el estado de emergencia, o sea que no hemos reanudado en totalidad todas las operaciones, pero desde ya
nos hemos preparado y hemos indicado las diferentes señalizaciones para mantener el distanciamiento físico. También es obligatorio el uso de la mascarilla de la forma correcta, cubriendo la nariz y cubriendo la boca. Asimismo, las aerolíneas están definiendo una serie de protocolos, han también bloqueado algunas de las aerolíneas, varios de los asientos, para poder permitir ese distanciamiento físico y han cambiado el proceso de abordaje. Antes abordábamos de adelante hacia atrás, ahora se está abordando de atrás hacia adelante para así evitar el contacto entre personas. Ya regresamos. Esta es La Ciudad en Vivo. La ciudad en vivo. Bueno, continuamos con nuestro espacio La Ciudad en Vivo. Carmelo y amigos televidentes, hay otro tema que está súper caliente, hay nuevas informaciones, es el tema de la Junta. El joven que ya no es supuestamente, pues ya está preso. O sea, fue un solo hombre que se robó todos esos cuatro. Supuestamente. Hay uno detenido, ya la persona, el joven de la seguridad de la Junta Central Electoral, Increíble. fue apresado ayer domingo por el área de Valverde Mao, Esperanza. Este joven que es de la seguridad de la Junta Central Electoral había escondido el dinero en un plafón alto de la Junta Central Electoral. De la capital trajeron unos perros amaestrados para esto, igual que los perros de drogas, pero los perros, el olfato no le llegaba al plafón porque estaba muy alto, nada más abajo, y no pudieron encontrar nada. Revisaron la cámara de seguridad horas antes y horas después de esa noche que se desapareció el dinero, y las cámaras no presentaron que había salido ningún carro, ningún vehículo ni nada. La Fiscalía, el Ministerio Público, conjuntamente con la policía, determinó entonces que el dinero estaba dentro de la Junta Central Electoral. Siguieron investigando y encontraron el dinero, los 37 millones de pesos encima del plafón. Habían 15,000 pesos menos que este joven se había llevado. ¿Qué pasó, Carmelo? Antes de aparecer este joven, que inmediatamente el jefe, el Jaime Tomás Fría Carela, quien es director de la Junta Central Electoral aquí en Santiago, anunció a la prensa del robo, se dio a la luz pública. La Junta Central Electoral de la capital, la central, repuso el dinero, mandaron nueva vez los 37 millones, y usted sabe a quién pusieron a cuidar. Al mismo tipo. Al mismo joven. Dicho por Jaime Tomás Fría Carela, presidente de la Junta, dicho por el comité de la Junta, dicho también en declaraciones a la prensa, al Ministerio Público y a la policía. No fue que lo pusieron para probar a este joven, sino que este joven era de tanta confianza en la Junta, Carmelo, era de tanta confianza que el dinero se pierde, él se lleva 15 nada más, vuelve a la Junta, llegó tarde al otro día, llegó como a las 11, dio un par de vueltas y cuando él llega, le dicen, le entregaron la escopeta. Ya la policía lo había interrogado, el Ministerio Público. Lo despacharon, llegó a las 11, le entregaron su carnet, le entregaron su escopeta, y Carmelo, oiga qué chiste oiga qué chavada, oiga qué cantinflada, lo pusieron a cuidar los nuevos 37 millones de pesos. Bueno. Es ahí cuando empiezan a chequear las cámaras, que no salió nada, no salió ningún camión, porque hubo una determinación, Carmelo, que 37 millones de pesos pesan 1 kilo. Eso hay que cargarlo, no en una jipeta, en un camión o en una camioneta. Eso de rien a cualquier sonata. No, porque entonces, es papel, pero pesa. Pero no tanto. Es ahí, Carmelo, que este joven, cuando lo ponen a cuidar, nueva vez el nuevo dinero, los nuevos 37 millones, el tipo da par de vueltas y emprende la huida. Es ahí que entonces las dudas lo incriminan, le caen atrás y finalmente, Carmelo, ya para finalizar, este joven fue apresado en el día de ayer, en la noche de ayer, por los predios de Mao Esperanza. Pero esa es la historia. Se dice, Luciano, que le hicieron un allanamiento a la casa de la suegra y encontraron 1.800.000 y pico de pesos en la casa de la suegra y que el resto del dinero estaba entonces en el sótano, aparentemente,
en un plafón, en el sótano. Entonces, decir que de los 37 faltaba un millón y pico. Faltaba casi 2 millones. No eran 15.000 pesos, como dijo el fiscal entonces. No era 15.000 pesos. Según el fiscal eran 15.000 pesos. Precisamente esa es la rueda de prensa que hay ahí, sí, donde la policía encuentra en ese allanamiento que se hace en la casa de la suegra de Joel, creo que apellido Durán. Sí. Joel Durán. Digo, no recuerdo. Está aquí, lo podemos chequear. Pero, okay. Pero bien, sí, el caso es que, vamos a decir el nombre correcto, sí, porque eso es muy complicado. Decir, bueno, Joel Antonio Durán, sí, okay, Joel Antonio Durán Tavera. Okay. Entonces, joven, ese muchacho parece que dejó un dinero donde la suegra de él, de los 37 millones. ¿Y cómplice? Y también, bueno, si la suegra sabía que él guardó eso ahí, es cómplice, porque puede ser que vaya donde la suegra y lo esconda. Por omisión, o no por omisión, Carmelo, un individuo que gana 15, 20 mil, 30 mil pesos en la Junta Central Electoral, que se aparezca de buenas a primera a su casa y le diga, Carmelo, guárdame ese millón de pesos ahí. No, ¿Qué usted puede sospechar? Claro que sí, si lo hizo así, sí, pero sí, es difícil que él cuando viene a ver es posible que lo él entró al baño no de la suegra nada, y lo escondió en algún lado y también. No supiera nada de la suegra. Porque no le iba a decir nada. Hay una posibilidad. Entonces, el punto está en que, miren, es increíble cómo ese dinero se desaparece, aunque dejaron una gran parte ahí. Parece que él pretendía seguir trabajando y seguir cargando cuando él regresa. Porque él dirá, bueno, me llevé una parte hoy, pero mañana me llevo otra. Lo cierto es que es una pena que este joven haya hecho esto, porque, señores, no sé qué pasaría por su mente, pero se la dejaron muy fácil para que él se lo llevara. Tenía mucha confianza. El dinero, pongan eso ahí, que eso es del pueblo, eso es del Estado Dominicano, eso no importa. Pero sencillamente no creo que él haya actuado solo. Eso es un punto. Solo. Solo no actuó, ¿no? No actuó solo. Siempre hay una situación, el ser humano tiene que hablar y decir y vomitar lo que lleva adentro. Además, Carmelo, no puede guardar tantas situaciones. Además, Carmelo, para cuidar 37 millones de pesos, no es verdad que lo va a cuidar una sola persona. Bueno, no estamos hablando de 2 pesos. En este caso, a él es que lo tienen ahí como chivo expiatorio, como principal autor del evento. Pero ¿qué motiva a este joven a hacer eso? Tentación, tentación, sin importarle las elecciones, sin importarle nada, absolutamente. Como tal, no le importó a muchos del gobierno pasado el dinero que se gastó y se utilizó. Pero ojalá, Luciano, volviendo ya al tema del nuevo gobierno, ahí hay un listado. He visto un listado de un supuesto gabinete que se está filtrando, que hay cosas que pueden ser reales. Porque ahí está Jorge, Eduardo Jorge, sí, pero eso van a salir nombrados. Orlando para Indotel. Si no va a Indotel, vaya a otro puesto. David Collado David Collado es y será uno de los funcionarios de este gobierno, para que estemos claros, y está en la lista también. Ahí está otro que se llama Marrocuya. Robertico Salcedo, ministro de Cultura, aparece. El hijo de la vicepresidenta, de Milagro Ortiz Bosch, se está hablando que va para el ministro de Cine, el Ministerio de Cine. Hay muchos puestos en el Estado que hay que ocuparlo. Entonces, ojalá, señores, que esos 20 años casi fuera del poder, porque los 4 años de Hipólito fue una interrupción, exacto, ahí no se pudo hacer muchas cosas, pero esos 20 años fuera del poder de los militantes del PRM, no le dé con que hay que ir al Estado a hacerse desde que uno llegue, porque sencillamente estaríamos en el mismo círculo vicioso de la corrupción. Sabemos que hay gente que va a hacerlo mal hecho, pero si el régimen de consecuencia se presenta inmediatamente, los demás van a coger miedo, van a coger miedo. Entonces, otra cosa, atención funcionarios públicos del estatus simplificado, los funcionarios de carrera, los empleados públicos de carrera, a usted no puede ser cancelado, porque hay un cambio de gobierno. La ley de función pública lo protege. Nosotros estamos en disposición de asesorar y de orientar. Lo primero que le voy a decir, que desde que a usted le digan que usted tiene que irse del puesto, exija primero la cancelación por escrito. El que tema que lo vayan a quitar,
que vaya solicitando una carta de trabajo ahora, si no la tiene. Si tiene una guardada, que la guarde. Pero además no es de boca que se terminan los contratos. Váyase que ya usted no pertenece, usted es del PLD. No, usted si es un empleado público, hay una ley que lo protege, la ley de función pública. Una ley que está vigente. Entonces, a usted no lo pueden cancelar. Esa es la carrera administrativa, Camilo. Sí, La que le llama carrera administrativa. sí. A usted no lo pueden cancelar si usted, la ley de función pública viene a regular todo lo que es la relación entre empleados y Estado. Pero hay una Entonces, cosa, a usted no Camilo. lo pueden cancelar si usted no ha cometido una falta. Pero hay una El cambio de gobierno, Luciano, para contestar esa pregunta, el cambio de gobierno no es un motivo de cancelación. Sí, pero hay una cosa, Camilo, y es que para eso suceder, el empleado tiene que hacer el curso, un taller que le dan de la carrera administrativa. Sí, pero Si no eso lo tiene es que hecho, todo, es que está no, preso. no es que no está hecho, es que automáticamente los empleados viejos, los que no pertenecían a la carrera, tenían que hacer ese curso, Sí. pero después, todos los empleados que han ingresado en los últimos tiempos, después de la ley, esos empleados ya están dentro de la carrera. Automático. Claro, porque esos empleados son seleccionados por concurso. Son empleados, por ejemplo, los empleados, vamos a decir, del Ministerio de Trabajo, no es de que porque cambió el gobierno, usted tiene que concursar. Los empleados de la vida tienen que concursar. ¿Qué tiempo tiene que tener, y coger entonces? unos exámenes, y Ok. coger unos Y entrenamientos. para entrar en la carrera No, los viejos le dieron una oportunidad para que regularizaran su situación, pero ya eso pasó hace tiempo. Eso estamos hablando desde el gobierno de Leonel Fernández. Entonces ya los que están ahí todavía son personas que deben pertenecer a la carrera. Ahora, la ley de función pública permite unos contratos que se pueden hacer de manera, vamos a decir, paralela, pero la misma ley dice que después que esos contratos pasan de un año, a usted hay que pagarle sus prestaciones laborales si lo cancelan. También la ley de función pública permite que el presidente de la República pueda remover y quitar los ministros, por ejemplo, los subministros, puede quitar también los directores, puede quitar los directivos de las instituciones porque él no está obligado, tiene que gobernar con personas de confianza también. Camilo. No puede gobernar con el enemigo, vamos a decir, pero los empleados que no son de esa categoría no pueden ser cancelados porque el gobierno haya perdido y tenga que salir. Esos empleados tienen un derecho protegido y Luis Abinader y el PRM deberán de proteger a esos trabajadores que son de la carrera y que prestan su servicio. Claro, hay botellas. Sí, La Camilo, botella usted tendrán habla- que romperla, ¿no Usted verdad? habla de Leonel Fernández en su comentario, y a mí me llega, de buenas a primeras, me llega la idea. En estas elecciones, yo pienso que Leonel Fernández no fue de todo perdedor. No. No fue de todo perdedor. Es que Porque Leonel se salió del lodo, vamos a decirlo así. Leonel Fernández ganó varias cosas. Primero, ya Leonel se ve como que salió de la percepción que tenía la población del PLD, se salió de esa corrupción, de ese lodo que usted dice. Ya se salió de ese lodo. Un 8%. Esa es una cogió. ganancia. La otra ganancia... Casi un 9. Sí, la otra ganancia de Leonel, que salió fortalecido. Como usted dice, Claro, está en el tercer lugar. Tercer lugar que lo ocupaba el Partido Reformista. Lo ocupaba el PRD, luego lo ocupaba el Partido Reformista, y Leonel de un 16º lugar pasó a una tercera fuerza. Y en el 24 no se sabe si pasó en segundo lugar. Bueno, yo creo que Leonel no debería aspirar ya. Y otra de la ganancia. Luciano, en el 24 ya Leonel otra de la ganancia de está Leonel. casi en 80. Sí, otra de la ganancia, sí, cierto. Otra de la ganancia de Leonel, que Leonel tenía una meta, y era que Danilo perdiera. Bueno, no Y era... lo logró. O que el PLD perdiera. No era que Danilo perdiera, ni siquiera que el PLD perdiera. Lo que pasa es que si él se tiene que ir de un sitio... Lo de y Leonel él- no era tanto con Gonzalo, era No. con Danilo, el pleito de Leonel. Y yo entiendo que logró su objetivo. Pero yo no lo veo así, que Leonel se empecinó, no, que pierdan. No, Leonel Hay- es un líder hay un que tweet de la- sabe. Hay un tuit de la hija de Leonel. Sí, son inmadurez de Papi, ellos. tú pusiste y lo quitaste. Lo pusiste y lo quitaste.
igual que cuando, pero los hijos a veces reaccionan de forma inmadura. Ahora, No, Leonel Fernández ahora Margarita lo perdió, puso Carmelo. y lo quitó. Margarita con lo de Chayanne, con la bailadera del asunto entre la calle, Margarita perdió. con atacar a Leonel de forma inadecuada, porque lo hizo de forma inadecuada. Le dijo prepotente. Sí, y le pero dijo, Leonel se refería, según lo que yo he investigado, machista, le dijo. Leonel se refería a que un vicepresidente no está a la altura de un presidente. Yo no me puedo medir. Jerárquicamente. No, yo no me puedo medir. Si yo soy candidato a la presidencia, verdad? yo no me puedo medir con el vicepresidente del PRM, con el presidente del PRM. Igual que con el del PLD. Ni siquiera era no es con la vicepresidenta, era con el presidente. Él quiso decir eso. Y eso fue lo que él dijo. Lo tergiversaron. Eso fue lo que él dijo. Margarita perdió. ¿Sabe por qué perdió? Perdió la vicepresidencia. Perdió la oportunidad de ser primera dama y perdió el marido. Bueno, yo no sé el marido. Yo lo que sé es que también perdió la oportunidad de ser presidenta del país. Claro, la perdió. Porque a veces la cosa hay que hacerla como dice que hay que hacerla. Margarita Las cosas perdió. son como son. Margarita perdió, entiendo yo. Margarita, por el lazo que la unía con el presidente Leonel Fernández, debió decidir del lado de Leonel. ¿Y sabe por qué cuando yo me refiero a perdió el esposo? Porque ya la efectividad en ese matrimonio, cuando ella misma dice en público, en cámara, que Leonel fue un machista. Lo está llamando machista. Eso indica que eso no va bien. Que eso no va bien. Yo creo que ahora pueden ellos reconciliarse, porque Margarita ahora tendrá más tiempo de estar en la casa. Claro. Ya no será vicepresidenta, ni será primera dama. Y no solo eso, no es solo ser vicepresidenta, Luciano, es tener los recursos en demasía para poder decir que usted es la mejor persona del mundo cuando los recursos son del Estado. Por eso yo digo, que la tarjeta Solidaridad, señores, eso va a seguir, el Bonogá va a seguir, el desayuno escolar va a seguir, porque eso no era un dinero, no era un dinero de Danilo ni del PLD, es un dinero del Estado Dominicano, del presupuesto del Estado Dominicano. Eso son los países para los pobres. A ustedes nunca el PLD le dio nada. Todo lo que el PLD repartía en el plan social y en toda la caravana que había era del Estado Dominicano. Y hay un presupuesto para eso. Yo entiendo, Carmelo, que Margarita, lo dije aquí antes de todo esto, si Margarita hubiese sido la candidata, otro gallo hubiera cantado. Y quizá Leonel no hubiese estado así. Pero estamos sobre el tiempo. Se empecinaron, se enfocaron en Gonzalo y ahí está el resultado. Ya nos vamos, hasta mañana. Ese fue el resultado esperado, Luciano. Así es. Así, eso es lo que se esperaba. Hasta mañana.